Me llamo Javier Zabaleta, soy sacerdote, estoy en esta parroquia, en la parroquia de San Ildefonso de Granada, y llevo aquí 3 años. Pues antes me dediqué al mundo de la informática, pero bueno, descubrí mi vocación sacerdotal y la verdad es que estoy muy contento de ser sacerdote y pues hacer una labor muy bonita. Pues la muerte es la entrada en el paraíso, en el cielo. O sea, el cristianismo ve la muerte como el inicio de una nueva vida. O sea, nosotros nos preparamos en la tierra para poder disfrutar de una vida mejor en el cielo. Esto no significa que nos guste morir, nos cuesta morir porque también la vida aquí es bonita y amamos las cosas y nos cuesta, pero la muerte se ve como algo duro, pero también como algo positivo, porque bueno, es empezar una vida pues mucho más plena. La muerte habría que acercarse, bueno, es que también depende si uno tiene fe o no tiene fe. O sea, claro, si uno tiene fe, tiene que acercarse pues eso, con esa ilusión de prepararse para ese encuentro con el Señor. Claro, si uno no tiene fe, pues ahí tiene una pelea con su conciencia y efectivamente no es fácil gestionar eso. Pero bueno, desde la fe hay que verlo como, o sea, hay que prepararse para ese encuentro con el Señor, verlo como algo positivo, también sabiendo que vas a dejar a gente sufriendo aquí que a todos nos cuesta. La Iglesia tiene como un primer proceso, es la unción de enfermos, que es un sacramento, una ayuda para llevar la enfermedad y curarse si Dios lo ve conveniente. Es un sacramento que se da antiguamente, lo que se llama la extrema unción, que era cuando uno va a morir, pues le daban los sacramentos para la muerte. La Iglesia ha ido reflexionando y ve como una ayuda, entonces esa unción de enfermos, que ahora llamamos unción de enfermos porque parece que es un nombre más apropiado, pues es una oración que se le unge con unos óleos consagrados en el que pedimos ayuda al Señor para que lleve esa enfermedad y si es posible le pueda restablecer la salud. Luego, un segundo paso pues también es la preparación del alma pues con la dirección espiritual, sobre todo para explicar el sentido del sufrimiento, ¿no? O sea, en una sociedad donde el sufrimiento se ve como algo malo, el cristiano pues ve el sufrimiento como un camino de amor. Pues Jesús sufrió en la cruz por amor y nosotros vemos el sufrimiento como un camino para ayudar a Dios en ese amor. Y ¿qué pasa? Pues que es muy fácil decirlo, pero es muy difícil de vivirlo, porque a todos nos cuesta sufrir. Entonces, bueno, pues el segundo paso es ese proceso de un poco de acompañamiento espiritual para entender el sentido del dolor desde el cristianismo. Bueno, y la última fase es justo antes de morir, pues que se le prepara para ver ese encuentro con el Señor como un encuentro de amor, y explicar esa misericordia de Dios, ese deseo, ese cariño que nos tiene Dios y que nos quiere como somos, con nuestros defectos. El funeral tiene como 4 partes, que a veces se juntan, ¿no? Una primera parte es unas oraciones cuando acaba de morir, que son las primeras oraciones tras la muerte donde pedimos por su alma. Luego hay una segunda parte que es cuando ya está haciendo el velatorio, que está, pues se pone el cuerpo para que la gente pueda acercarse a él y en nuestro caso rezar por su alma, que ahí se reza un responso por su alma. Luego ya la tercera parte es la misa, que es la más importante, porque la misa, nosotros entendemos que la muerte, en cada misa se celebra la muerte de Jesús y la ofrecemos por el alma de esa persona. Y no hay nada más grande que ofrecer a Dios que la muerte de su Hijo. Entonces esa misa funeral, que incluso se llama misa de exequias. Y luego hay una última parte que ya a veces que no se hace muchas veces, pero tampoco, que no es importante, pero es bonita, que es ya cuando llega al cementerio o al columbario, donde se rezan las últimas oraciones antes de depositar el cuerpo o las cenizas. O sea, bueno, por un lado, la Iglesia se ha adaptado a los textos, las oraciones se han hecho nuevas traducciones, quizás pues más adaptadas a la mentalidad que hay ahora, sin cambiar el contenido, pero un lenguaje a lo mejor más cercano, más comprensivo, también invitando a acercarse a Dios y a prepararse para esos momentos.
A raíz de la pandemia, una cosa que hemos visto o que se ha constatado es que hay una sociedad que tiene miedo a la muerte, que la gente tiene miedo a hablar de la muerte. O sea, uno en la pandemia pues hablaba de cifras, hablaba de lo que estaba pasando, pero no se hablaba de cómo moría la gente, de esa soledad. Y en el fondo es esta sociedad en la cual yo también pues tengo que esforzarme, pues hay un cierto miedo a la muerte. Entonces también la Iglesia pues está intentando o intenta pues presentar la muerte como algo real y algo que es bueno afrontar, y donde cuando uno afronta con sentido cristiano todo coge mucho más sentido. Bueno, es que la gente huye de la muerte, ¿no? Huye de hablar de la muerte, y hay que hablarlo. El sentido es eso, porque el momento que quitas a Dios, quitas qué pasa después, pues todo se centra aquí. Y entonces quedan muchas dudas sin resolver, y el sentido de las cosas a veces se pierde, pues se centra a veces en el placer. Creo que tiene sentido que se hable poco de la muerte, y al revés me parece que es lo más importante, porque si hay algo después de la vida, pues y es inmortal, como dice la Iglesia, es que son miles de años, ¿no? Toda la eternidad. Entonces, bueno, hay que hablarlo y hay que pensarlo. Pero bueno, también es una lucha, o sea, creo que es una cosa que cada uno tiene que ir pues profundizando y reflexionando. Gracias a Dios, pues hoy en día hay muchos medios, muchos textos, pero bueno, hay miedo a ese tema. Y lo que más aprendes es el valor de la familia. O sea, que hay muchas formas de afrontar la muerte. Notas cuando hay una familia detrás, notas cuando ha habido amor en esa familia, y lo bien acompañados que están, y notas cuando pues, no ha habido familia, y esa soledad, ese dolor, bueno, ese amor que no ha podido expandirse. Entonces, bueno, ahí la gran enseñanza es el valor de la familia y de la amistad. Cuando uno ha sido conservado por los amigos, pues esos momentos tan difíciles se viven con mucho más paz interior. Lo más importante es un problema que hay, es que mucha gente tiene un Dios equivocado, un Dios juez, que es juez porque Dios no va a juzgar, pero es un Dios también misericordioso, que lo que quiere es ayudarnos. O sea, Él es el primer interesado que cada uno vaya al cielo. Y hay que descubrir pues, ese corazón misericordioso de Dios. Es una de las cosas que más ha insistido últimamente pues, la Iglesia, el Papa Francisco, el Papa Juan Pablo II. De hecho, pues, la Iglesia ha empezado una nueva fiesta, que es la Divina Misericordia, y bueno, ese prepararse es ese descubrir ese corazón misericordioso de Jesús, que lo que quiere es ayudarnos a amar bien, porque según la Iglesia, en la medida que amemos mejor en esta tierra, vamos a disfrutar más del cielo. Entonces, el prepararse es prepararse a amar bien, y la Iglesia y Dios, todo lo que nos va a ayudar es a amar mejor. Eso, de hecho, es el sentido de las misas. O sea, una persona cuando muere, pues si ha actuado bien va al cielo, si ha actuado mal va al infierno, bien, y pues si ha habido cosas todavía que limpiar está en el purgatorio. Por eso se ofrece misas por los difuntos. Una misa por un difunto es sobre todo para las personas que están en el purgatorio. Una vez que están en el purgatorio, tú tienes que limpiar tu alma para poder entrar dignamente al cielo. Y es esperar un tiempo. En cambio, con las misas o las oraciones de los seres queridos, se va acortando ese tiempo del purgatorio. Entonces hay tantas misas por los difuntos que es para acortar ese tiempo de purgatorio. También es muy bonito que uno de los días que más gente suele venir a la iglesia es el 2 de noviembre, que es la oración por los difuntos, que es eso, pedir a Dios que acorte el tiempo de nuestros seres queridos en el purgatorio para que puedan disfrutar del cielo. La iglesia no es solo lo que se ve. La iglesia estamos los que vivimos aquí, luego es la tierra, luego están las almas del purgatorio y los que están en el cielo o el infierno. Entonces, la Iglesia anima a acudir a los santos, que son esas personas que están en el cielo, porque ellos pueden interceder por nosotros. Nosotros, cuando rezamos un santo, lo que estamos diciendo es el que hace las cosas es Dios, no son los santos. Pero es verdad que Dios hace más caso a un santo, porque es amigo suyo, lo trata bien, que a lo mejor a nosotros, que todavía estamos aquí con nuestras luchas. Entonces, la Iglesia siempre ha recomendado y seguirá recomendando pues, la oración de los santos para que ellos intercedan ante Dios por nosotros. También se puede interceder a las almas del purgatorio. Van a estar en el cielo, todavía no han llegado, están en un proceso de purificación,
Es un proceso de sufrimiento, pero también con esa ilusión de que llegarás al cielo. Y Dios las escucha y hace muchos favores. O sea, hay mucha gente que acude a las almas del purgatorio para pedir cosas. Yo cuando hago cosas regulines y tengo que pedir ayuda, se lo pido a las almas del purgatorio. Por ejemplo, que me he levantado tarde y tengo que llegar a un sitio, como las almas del purgatorio a lo mejor están allí porque también les costaba la pereza, pues me entienden mejor. Y a lo mejor les pido ayuda para llegar puntuales o que no haya ningún problema. Y son muy eficaces. De hecho, aquí pues viene mucha gente a pedir misas para agradecer a las almas del purgatorio su intercesión. Pues una señora enferma que empecé a atender y entonces, bueno, ella estaba llevaba mucho tiempo enferma sin poder salir y me decía que él llevaba muchos años pidiendo que siempre había rezado para que su nieto se bautizara y le había pedido a Dios poder estar en su bautismo. Bueno, pues curiosamente le conocí al nieto, conocí al hijo, nos hicimos amigos y entonces empezó un proceso de catequesis y claro, su madre estaba muy mal y se podía morir. Me acuerdo que decidió que sí, que quería, después de un proceso de explicación de la fe, pues vio que la Iglesia Católica era la real y bueno, pues justo se empezó a preparar para el bautizo. Claro, el problema es que cuando una persona adulta quiere bautizarse tiene que ser un proceso para ir profundizando su fe, que es una serie de años. El problema es que él quería bautizarse, pero la abuela estaba a punto de morirse. Yo intenté acortar los tiempos, pero me pidieron que no, que se hiciese bien. Se bautizó y al mes pues murió la abuela. Y bueno, nunca olvidaré el agradecimiento de esa señora y cómo me dijo que había entendido que Dios siempre escucha nuestras oraciones. Aunque muchas veces ella pensaba que Dios no escuchaba, pues pudo ver cómo Dios escuchó sus oraciones. Que es muy bonito intentar descubrir ese corazón misericordioso de Dios. Mucha gente tiene miedo a lo mejor a la muerte o acercarse a Dios porque tiene una imagen equivocada de Dios. Uno cuando descubre ese corazón que Él ha intentado expresarnos de amor, lo ve todo mucho mejor y llena mucho más.